Ya está grabado. Hola, buenas tardes para todos. Muchas gracias por la invitación. Es muy importante que se den estos espacios para contribuir con la formación de nuestro talento humano en salud. Entonces, hoy vamos a hablar sobre enfoque del trauma craneoencefálico en urgencias pediátricas. Eh, Soy investigador de estos protocolos, pero pues no tienen ningún conflicto de interés con la presente charla. Esta es la agenda que vamos a llevar el día de hoy. Van a ser 20 minuticos en los cuales quiero dejarle unos mensajes muy puntuales y claros sobre el trauma craneoencefálico en niños. Lo primero es que el trauma craneoencefálico se define como intercambio de energía. El trauma siempre ha significado intercambio de energía. Y pues obviamente si es un trauma cervical, pues es el intercambio de energía del cuello con el medio externo. Si es trauma de tórax, el intercambio de energía del tórax con, con el medio externo, ¿cierto? Y si estamos hablando de trauma craneoencefálico, pues estamos hablando del intercambio de energía de la cabecita con el medio externo. No sé es por qué esto está en blanco. Ya. ¿Me confirman que ven la pantalla otra vez? Sí, doctor. Entonces, cuando hablamos de trauma craneal, estamos hablando de que el intercambio de energías del cráneo, del encéfalo. Y eso clínicamente puede ser representado como cambios de conciencia, amnesia, fracturas, cambios neurológicos o lesiones intracraneales. ¿Listo? Entonces, trauma craneoencefálico, intercambio de energía. Respecto a su epidemiología, ¿para quién es común estas fotos en tierra caliente? Unos 5 o 6 en la moto. Esto es muy común. El primer eslabón de la cadena de supervivencia pediátrica dice que es muy importante la prevención, que es lo que casi no hacemos. Los niños deberían ir en un punto, en un transporte con 5 puntos de seguridad. Entonces miren la incidencia de trauma craneoencefálico. Digamos que la incidencia anual está mayor en los países en amarillo y va cambiando hacia los países con menos. Suramérica estaría como en un intermedio. Miren que en Suramérica eso sí es una mayor tasa de eh, cambios respecto al resto del mundo y miren por accidentes de tránsito que ahí sí quedamos en rojo. Entonces, básicamente son una enfermedad común y pues básicamente en niños la tasa es más o menos de 47 a 280 por 100.000. Eso representa 600.000 visitas anuales a urgencias, o sea, eso es bien frecuente. Lo grave es que se mueren hartos, 7%, y morbilidad y discapacidad, 40%. En niños, miren que la mayoría es en Estados Unidos por caídas, golpes por otro objeto y accidentes de tránsito. Eso es lo que lleva a la parada. ¿Qué hay en Colombia? Pues miren, para el año 2013, si no, miren toda esa cantidad de muertos, 15.537 y con 17% de mortalidad. El trauma encefálico como causa de muerte accidental, pues es del 36%, o sea, es artico. Y tiene dos picos de distribución, en pequeñitos y en adultos jóvenes. Miren que los menores de 2 años tienen trauma craneoencefálico menor o leve, de Glasgow 14 o 15, pues solo el 3 al 10% da lesiones serias, o sea, es bajito. El 1% se le encuentra lesión grave en la tomografía y solo el 0,2% se opera. Entonces, este es uno de los mensajes más importantes de hoy. El trauma craneoencefálico es frecuente, pero el trauma craneoencefálico leve, pues es usualmente eh, no tan grave, que pocos requieren TAC y que muy poquito se operan.
Respecto a la fisiopatología, pues es importante que vean varias cositas. La doctrina Monroe-Kelly o la doctrina de los volúmenes constantes nos dice que el cerebro por dentro del cráneo, el 80% es parénquima, gelatina, el 10% sangre y el 10% líquido cefalorraquídeo. Y esos volúmenes están constantes siempre. Si uno se aumenta, los otros deben disminuir compensatoriamente. Por ejemplo, si hay sangre, lo que debe hacer es que básicamente el líquido cefalorraquídeo se disminuye y el parénquima, eso en cráneos rígidos, en cráneos duros, pues hace que la bóveda sea inextensible y se suba la presión intracraneal. Cuando se sube la presión intracraneal hay síntomas de hipertensión endocrinal. Hacia los niños diferentes, pues básicamente los niños tienen fontanelas, placas óseas que la amortiguan, que toleran aumentos de la presión intracraneal, o sea que los niños toleran aumentos de la presión intracraneal o pueden tener un epidural crecimiento con síntomas muy sutiles. Y otra cosa es muy importante, que los niños son cabezones, o sea que tienen mayor masa o área de superficie craneal respecto al cuerpo. 7:1, 4:1, dependiendo de la edad. Tienen músculos cervicales débiles, o sea que eso favorece que hagan más zarandeo. Por ejemplo, la trial zarandeo, hematomas subdurales, fracturas intercostales y hemorragias retinianas. Tienen que sospecharla en los pacientes con maltrato. El componente óseo es más delgado y friable y mayor contenido de agua y menos de mielina. Miren el concepto de autorregulación cerebral, lo importante que es. Es muy importante que se lleven esto para la casa y es, si están viendo la pantalla, la variable, que depende de la otra, tenemos la variable independiente de presión arterial media, variable dependiente de flujo sanguíneo cerebral. Miren aquí cómo cambia la presión arterial media. Mire todos estos cambios que se está generando la presión arterial media. Poquito o mucho. Pero mire que eso casi no hace cambios en el flujo sanguíneo cerebral. ¿Sí? Cambios marcados de la presión arterial media y aquí poquitos cambios del flujo sanguíneo cerebral. Eso se llama autorregulación, que el cerebro abra y cierre las arterias para regular el flujo de sangre que le llega al cerebro. Cuando la presión arterial media sube, pues básicamente la compensación es que el vaso sanguíneo se cierra para disminuir el flujo sanguíneo cerebral. Y cuando la presión arterial media cae, el flujo sanguíneo cerebral pues empieza a caer y la compensación es que el vaso sanguíneo se abre para mantener ese flujo sanguíneo cerebral. ¿Ese concepto es claro para todos? Sí, doctor. Sí, señor. Perfecto. Ahora igualito con la presión arterial de CO2. ¿Listo? Igualito. Hay unos pacientes que dicen se descompensó súbitamente. Ay, doctor, pero hace 5 minutos no estaba así. Pues sí, imagínense que el trauma encefálico, el volumen intracraneal y la PIC sí hace que eso suceda. Súbitamente un paciente puede aumentar la PIC por un cambio muy pequeñito del volumen intracraneal. Entonces hay que todos esos pacientes monitorizarlos y estar muy pendientes de cómo van. ¿Listo? La presión intracraneal normal debe ser de 3 a 7 milímetros de mercurio en niños y de 1,5 a 6 en recién nacidos. Hay un ejemplo que es muy importante, que es la presión de perfusión cerebral, que la presión arterial media menos la PIC. Este concepto es muy importante para el tratamiento. Pues básicamente si tenemos una presión de 105/60 con media 75 y tenemos que la presión arterial intracraneal normal es 7, pues la presión de perfusión cerebral es 68. ¿Listo? Eso es una presión de perfusión cerebral normal. Imagínense si en esta fórmula uno tiene la PIC para arriba y si en esta ecuación baja la presión arterial medio, si se pone hipotenso, pues se compromete severamente la presión de perfusión cerebral. O sea que cada vez que se les empiece a subir la PIC, es muy importante garantizar buena presión arterial media. ¿Listo? Cuando un paciente tiene, por ejemplo, el hematoma epidural o algún aumento o desplazamiento de los volúmenes de sangre, es muy importante ver la compensación. La compensación es aguda, subaguda y crónica. Lo más agudo es que se drene más líquido cefalorraquídeo, ¿cierto?
O sea que si yo estoy subiendo la PIC, dreno más líquido y disminuyo la producción. La segunda compensación es vascular, o sea, cierro el tamaño de la arteria y aumento el drenaje del retorno venoso. Aquí es muy importante aumentar el drenaje del flujo venoso y la crónica pues es la deformación del parénquima. Siempre que hay básicamente un trauma cráneoencefálico, lo que debe suceder es que eh, el daño primario es el daño biomecánico después de que ocurrió la lesión. Es importante que sepan que ese daño pues ya ocurrió y en ese no podemos intervenir. El daño secundario es el que podemos intervenir, es el daño que viene eh, como respuesta a esa lesión primaria. Yo no puedo permitir isquemia o garantizar buena presión de perfusión cerebral. Yo no puedo dejar que entre en hipoglicemia o que haga falla energética. Yo no puedo dejar que entre en hipoxemia. Y para eso, pues básicamente nosotros tenemos que hacer una intervención en los daños secundarios. ¿Listo? Eventos sistémicos que son graves, hipotensión, hipoxia. Estos los puedo intervenir. Los eventos intracraneales, como alteración del flujo sanguíneo cerebral, volumen sanguíneo cerebral alterado y alteración del metabolismo, nos lleva a edema cerebral. Y eso a su vez nos lleva a hipertensión endocranial. Entonces, esta es la ventana de oportunidades donde ustedes pueden ayudar. El daño que ocurre en segundos no se puede intervenir mucho, pues porque básicamente eso ya ocurrió. Pero en minutos y horas es muy importante que yo trate de intervenir en estas cosas. Y lo que ocurre normalmente después de la lesión primaria y de un área de isquemia prolongada es que se van a activar la microglia, va a haber estrés oxidativo, va a haber oxidación de ADN, liberación de radicales libres, excitotoxicidad, incremento del calcio, activación de proteasas, caspasas y las semanas a meses la parte cicatricial o la parte secuelar. Entonces es muy importante que no lleguemos a esto. Clínicamente nosotros, ¿cómo vamos a evaluar clínicamente ese paciente? ¿Qué es importante que nosotros tengamos en mente cuando estamos viendo un niño con trauma craneoencefálico? Ah, no les digo. Entonces es muy importante que en la lesión primaria nosotros en el momento del impacto miremos si hay lesión del cráneo, lesión cerebral difusa o lesión cerebral focal. ¿Cuáles serían las lesiones del cráneo? Pues tenemos los hematomas subgaleales, que son pues, el chichón debajo de la piel. Tenemos fracturas, esta es una de ping-pong, una deprimida. Tenemos las fracturas de cráneo, la fosa anterior, media y posterior. Las manifestaciones clínicas. La fosa anterior pues nos va a dar ojos de mapache, ¿cierto? Rinoliquia, salida de líquido cefalorraquídeo por la nariz o epistaxis masivas. Si lo que se me lesionó fue la fosa media, pues va a haber hemotímpano o otoliquia. Y si tengo la fosa posterior lesionada, pues voy a ver esbatle, ¿cierto? La lesión cerebral difusa es una lesión que el paciente se pega en la cabeza y queda Glasgow 7, o sea, queda en coma. Y yo le tomo una tomografía y está normal. La lesión cerebral difusa es un sinónimo de lesión celular. Imagínense si un paciente tiene una mezcla de fuerzas, golpe contra golpe, o sea, antero-posterior, pero además una mezcla de fuerzas circulares, de adentro hacia afuera, de lo externo a lo interno. Esas fuerzas se mezclan y hace que a las neuronas se les desconecte el axón. ¿Será grave que a un cuerpo neuronal se le desconecte el axón? Pues eso es gravísimo porque pues básicamente eh, eso va a hacer que el paciente quede Glasgow 7, ustedes le toman un TAC y está normal. A veces se pueden ver hemorragias en la unión córtico-subcortical, o sea, donde se une la sustancia blanca con la sustancia gris. Es gravísimo. Lesiones difusas, edema cerebral. En esta tomografía no vemos la sustancia blanca, la sustancia gris no se puede diferenciar. Hay colapso de los ventrículos. eh,
se perdieron las circunvoluciones, entonces esta es una tomografía típica de edema cerebral. En las focales, pues es importante diferenciar el sangrado epidural del subdural. El sangrado epidural es un sangrado arterial, frecuentemente asociado a fracturas por sangrado de la meningia media y es un sangrado que es agudo y pone muy sintomático a los niños. Sangrado venoso es el sangrado subdural, los hematomas subdurales son venosos, son generalmente por sangrado de las venas puente o comunicantes y se clasifican agudo, subagudo y crónico. Entonces estos tienen una presentación clínica un poco más variada. Estamos viendo lesiones focales que son contusiones cerebrales, hiperdensidades frontales y lo imperdonable es el trauma secundario. Yo no puedo dejar que esté hipotenso, que esté con hipertermia, buena tensión arterial media, le quito la fiebre, le pongo oxigenito, lo dejo que no se ponga hipercámnico, no dejo que se le suba la PIC. ¿Listo? Diagnóstico. ¿Cómo vamos a hacer para diagnosticar para ir terminando? Pues básicamente utilizamos el examen físico sin ropa, la interacción con los padres y la valoración neurológica. Ustedes saben que el Glasgow pediátrico es hacer un mini examen físico neurológico, porque acuérdense en que es respuesta ocular, motora, verbal, ¿cierto? Entonces, otra vez por aquí, esto se me cambió. Expresar. Pero pues básicamente aquí tenemos el Glasgow, respuesta ocular, verbal y motora. Cuando yo miro si el paciente está alerta o no, si está consciente, estoy mirando que el sistema reticular activador ascendente esté funcionando. Si yo quiero ver cómo está la médula, pues le pido que mueva los brazos, respuesta motora. Y si quiero saber cómo habla, cómo te llamas, pues él tiene que tener una aferencia, una deferencia, y eso me quiere decir que la corteza funciona bien. Entonces es muy importante un mini Glasgow. Evaluar cuando es alta energía, pacientes que tengan accidentes en vehículos, con eyección de pacientes, muertes de otro pasajero, atropellados sin casco, la altura, 90 centímetros en el menor de 2 años o 1,5 metros en el mayor de 2 años, 90 centímetros en los chiquitos, 1,5 metros en los grandes. Un fuerte impacto con un objeto le da una alta energía. ¿Listo? Obviamente el examen de referencia es el TAC. Siempre que yo tengo un TAC es importante saber que tiene una sensibilidad alta para detectar hemorragias y fracturas. Lo malo del TAC es que fragmenta el ADN, entonces sepan que ordenar un TAC requiere responsabilidad, criterio médico, porque fragmentar el ADN es grave por la irradiación que se le ofrece al cuerpo humano. Esto ya se ha asociado a cáncer, leucemias. Entonces, por favor, sean muy precavidos con la decisión de irradiar o no. Eh, Mire la equivalencia, una comparación con radiografía de tórax es, pues que una radiografía de tórax en niños equivale a 3 días de irradiación natural. El comparador es la radiografía de tórax. Miren, un TAC de cráneo en un niño puede equivaler a 200 o 300 radiografías. Eso equivale a estar 2,5 años de irradiación natural, o sea que eso es grave y delicado. Un TAC de tórax. Entonces, prudentes con la irradiación. Es decir, la irradiación se ha asociado, dependiendo de la dosis, a cáncer de tiroides, esófago, seno, pulmón, médula ósea, colon, ovarios, testículos. Nosotros utilizamos en urgencias una regla de predicción que se llama el PECAR. Todos los que han rotado y nos han acompañado en urgencias saben que la usamos harto para decidir cuándo vamos a tomar un TAC. Para recordarles, tiene 3 variables: Glasgow menor de 15, fractura palpable, agitación psicomotora. Si eso está presente, el riesgo de tener una lesión clínicamente importante es del 4,4%. Si ninguna de estas está presente, tenemos 4 variables más: hematomas no frontales, pérdida de conciencia, que no actúe para los padres bien o mecanismos severos. Y si alguna de estas está presente, el riesgo de una lesión clínicamente importante es del 0,9%, o sea, menos del 1%, y la decisión sería observar versus TAC. Para nosotros mejor que observen y no que estén taqueando.
Y si ninguna de esas 7 variables está presente, el riesgo de que él tenga algo grave es 0,02%, o sea, muy, muy bajito. Esta es la regla de predicción del mayor de 2 años. Para finalizar el tratamiento, lo primero es el CAB mío, tener bien un paciente vivo, saber si estamos trabajando con un paciente vivo, si no le doy prioridad a la circulación, a la vía aérea, a la respiración. Hacer el paciente mío, que significa monitorizarle un acceso intravenoso oxígeno. Este paciente está malo, este paciente es mío. Monitorizo acceso intravenoso oxígeno. Paso 2, favorecer el retorno venoso. Yo siempre tengo que poner el paciente así para que favorezca los mecanismos de compensación. ¿Cómo los llegan los pacientes a urgencias cuando se acaban de politraumatizar en la calle? Llegan camilla 0 grados con una tabla rígida dura que les genera dolor y un cuello. Entonces eso produce más dolor, va al salva, pujo, y si puja se le sube la PIC, pero además si lo tengo a 0 grados, ¿cómo le va a favorecer el retorno venoso? Si yo me fuera para un rural, esto sería lo que yo haría en un rural con un trauma craneoencefálico. Es de las cosas más baratas y sencillas que es importante que hagan. Tercer paso, buena tensión arterial media. Yo tengo que garantizar buena, o sea, no lo puedo dejar en hipotensión, ya sabemos por qué. Tengo que garantizar una buena presión arterial media para el tema de la fórmula. Si tengo un paciente que se le sube la PIC, pues en esta ecuación se baja la presión de perfusión. Pero si la presión arterial media se cae más, es importante, buenos líquidos, buena presión arterial. Paso 4, el control del dolor, analgésicos según gravedad, acetaminofén, dipirona, diclofenaco, opioides, para que yo pueda hacer que no haga Valsalva. 5, disminuir el consumo metabólico cerebral, sea con conservación, con normotermia. 6, optimizar la oxigenación, pongo oxigenito si lo veo que el paciente está hipoxémico para garantizar la buena oxigenación cerebral o la buena perfusión. 7, profilaxis anticonvulsivante, que es muy importante en traumas craneoencefálicos moderados y severos, debatida en trauma craneoencefálico leve, pues obviamente un paciente que convulsiona aumentar su consumo metabólico, entonces es muy importante que los primeros 7 días después de un trauma craneoencefálico grave, sí obviamente disminuye las convulsiones postraumáticas. 8, que ya son medidas de UCI, las deben conocer, pero no las utilizan pues de rutina, nosotros un poco más en urgencias en UCI, que es monitorizar la PIC con drenaje líquido cefalorraquídeo, con catéter intraventricular, osmoterapia y solución salina hipertónica versus manitola. Hay un poquito más de evidencia sobre la solución salina hipertónica. Por último, las cosas que están investigando en neuroprotección sobre disminuir las lesiones secundarias. Esto están utilizando corticosteroides en altas dosis como neuroprotectores y una serie de cofactores para ayudar a neuroproteger. Para terminar, ¿qué se deben llevar a la casa? El trauma craneoencefálico es muy frecuente, la mayoría es leve, la tomografía es individualizada, pero deberían utilizar una regla de predicción, recomendamos el PECAR, sean muy racionales con la decisión de hacer o irradiar un paciente, porque trauma craneoencefálico no es lo mismo que TAC, que hagan un tratamiento ordenado y secuencial en pasos. Muchas gracias por la invitación nuevamente y no sé si tienen alguna pregunta o alguna duda. Muy claro todo, doctor. Gracias. Bueno, perfecto. ¿Qué dudas o qué preguntas hay por ahí del auditorio que nos quieran contar? Tengo una pregunta. Cata. En caso de niños pues muy pequeñitos, o sea, esos que todavía no hablan, ¿cómo se evaluaría el Glasgow? Es una muy buena pregunta, Cata. Si vuelven a ver mi pantalla, el Glasgow se clasifica en Glasgow menor de 2 años y Glasgow mayor de 2 años, ¿sí? Porque los menores de 2 años no tienen un lenguaje verbal o preverbal. O sea, a los menores de 2 años les cuesta hablar un poquito más. Bueno, preciso, aquí salió mayor de 1 año. Entonces, en la respuesta motora,
lo que se hace es balbucea, llora consolable, llora persistente, gruñe. ¿Listo? O sea que cambia la respuesta verbal. Y aquí un poquito que es una respuesta al grito. Pero pues también hay un Glasgow modificado, que es ese que ven ahí. No sé si hay otras preguntas, otras dudas. Bueno, perfecto. Muchas gracias por la invitación nuevamente. Un gusto que se den estos espacios. Cuídense mucho, bueno. Gracias, doctor. Gracias. Muchas gracias, doctor. Chao, juiciosos. Cuídense.